estamos iniciando nosso quarto vídeo sobre preservação digital, de uma série de vídeos que estamos desenvolvendo pela seção da América Latina e Caribe, da IFLA, que é a Federação Internacional de Associações de Bibliotecas, em parceria com o Ministério da Educação, Cultura e Esportes da Espanha, o curso de Ciência da Informação, Biblioteconomia e Documentação da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e com a Faculdade de Medicina, também aqui da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. E para nossa discussão do tema de hoje, temos a satisfação de receber a professora Gemma Bueno de la Fuente, que é da Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha, a quem eu agradeço já antecipadamente a participação. Muito obrigada, Sueli. Muito obrigada también a todas las instituciones, Voy a hablar en español, va a ser mucho más fácil para mí y espero que me entendáis suficientemente. Com certeza, professora. Bom, o nosso tema, então, de hoje, como eu já mencionei, nós vamos especificamente tratar, dentro da temática de preservação digital, sobre políticas de preservação digital. E eu queria começar perguntando, professora Gemma, como que se define, o que se define por política de preservação digital? Gracias. Una política de preservación digital tiene que ser o debería ser un documento, es decir, que sea algo que esté escrito, que esté público. Puede ser de una institución, pero podría haber políticas de preservación digital de mayor alcance. Y tiene que definiros un conjunto de principios, de valores y un poco también de declaración de intenciones con respecto a la preservación digital. O sea, aquello que nos comprometemos como institución a realizar para que sea posible esa preservação digital. Ótimo. E como que a gente define, portanto, professor, uma política de preservação digital para uma dada instituição? Porque me parece que cada instituição, tendo em vista que está vinculado com a missão, tem que ter a sua própria política. E como que a gente pode pensar uma estratégia, uma definição de uma política para uma instituição? Pues es un proceso en el que tiene que, primero, colaborar distinta gente, no lo puede hacer, por ejemplo, el bibliotecario solo o el administrador, el rector, imaginarse, en una universidad, sino que tiene que ser un trabajo de consenso. Y ese trabajo de consenso tiene que empezar por determinar cuál es la misión de la institución y dentro de esa misión de la institución qué papel o qué importancia tiene la preservación digital. Y después tiene que ir definiendo algunos aspectos en cuanto a quién atañe cada aspecto, a qué departamentos, quién tiene responsabilidad, tiene que declarar el compromiso económico, recursos humanos y todo eso de una forma consensuada. Y para hacerlo hay algunos proyectos que han intentado ya hacer alguna herramienta o algún toolkit que lo llaman para ayudar, o una plantilla para ayudar a las instituciones a hacer su política de preservación digital. Y a veces, en este caso, es muy útil el plagio creativo, es decir, mirarnos en los ojos de otros, como otras instituciones grandes, por ejemplo, la Biblioteca Nacional Australiana tiene una política muy completa y muy desarrollada, pero después en otras instituciones que se parezcan más a nosotros para poder ver qué elementos tienen y qué elementos podemos necesitar definir en nuestra política. Então, pelo que eu estou entendendo, portanto, a política ela tem diversos segmentos. A gente tem desde uma parte de uma vontade, de uma definição de filosofia, por exemplo, da própria instituição, não é? Até a definição das estratégias de implantação de tudo isso. Las estrategias se definirían de una forma muy global, porque ese aspecto se definiría en otro programa, mucho más concreto, en los programas de procedimientos, donde se establece de forma concreta cómo se va a hacer. En la política se establece de forma más general, se habla también de a qué vamos a aplicar la política, cuáles son nuestras colecciones, cuáles son nuestros activos digitales. Otros aspectos que se debe recoger en la política es
que tiene los aspectos de propiedad intelectual, los aspectos legales para poder llevar a cabo esa política. También debe estar claro en la política. Pero no vamos a entrar en aspectos técnicos concretos. Podemos decir, se seguirán los estándares vigentes, pero não vamos a dizer usamos este estándar específico para ello. Tá. Então, portanto, nós já estamos agora com mais dois conceitos, vamos dizer. Sim. Uma coisa, então, tem a política e depois a gente vai, a partir da política, desenvolver os programas de implantação, as estratégias dessa política, né? Agora, antes de falar do programa, que eu já vou te perguntar também, professora, como você menciona que nós temos dentro da política também em pensar, definir quais são os acervos e como que vai ser e os direitos autorais, isso significa que também, por exemplo, as instituições que têm políticas de informação ou políticas de acesso aberto, aproveitando que nós estamos na Semana do Acesso Aberto, a Semana Internacional, isso também interfere, obviamente, na política de preservação. É parte de um bolo, é isso? Claro que sí, sí. La política de preservación digital no puede desarrollarse de forma individual, sino que tiene que desarrollarse conjuntamente o en conexión con el resto de políticas de la institución. Políticas que pueden ser digitales, pero no solo de preservación, sino de la forma de crear los contenidos, de la forma de gestionar esos contenidos y además preservar. Políticas de acceso, políticas, en el caso, por ejemplo, de los repositorios, se abarcan muchas otras cosas como la política de metadatos, la política de contenidos, qué contenidos recogemos. Entonces, todo eso debería ir articulado conjuntamente y retroalimentarse unas cosas de otras. Tá. Portanto, quando nós estamos pensando numa instituição, inclusive na construção dos repositórios, a própria estrutura dos repositórios tem já que estar preparada para a política também de preservação. Isso tem que estar próximo, faz parte. En este caso, diría que la herramienta no tendría que afectar a la política. La política está como en un nivel superior. Podemos cambiar de herramienta y mantener la política. La política tiene que perdurar en el tiempo, definimos qué y por qué, pero no decimos cómo o con qué herramientas se definiría en ese programa. Entonces, esas herramientas, lo que sí que hay que buscar que la herramienta que utilicemos para implementar el repositorio sí que se ajuste a las necesidades y a los compromisos que hemos adquirido en la política. Certo. Ou seja, na verdade, o que pode acontecer é termos só o repositório e não termos a política. Isso acontece. Mas o ideal é que tenhamos também a política. Sim. Como que os direitos, você mencionou, os direitos autorais, porque como que eles afetam a política de preservação? Porque sempre me parece que eles afetam mais diretamente o próprio repositório, enquanto depósito, etc. Em relação à preservação digital, qual é essa relação direta? Pues, una vez que hemos tenido en cuenta cuál es nuestros contenidos digitales, la colección, los activos digitales, hay que analizar sobre cuáles tenemos el derecho de preservación. En el caso que podemos citar más común para, por ejemplo, bibliotecas, nosotros contamos con bases de datos de acceso a revistas electrónicas o bases de datos o libros electrónicos sobre los que no tenemos el derecho de preservación digital. Entonces, en ese punto hay que definir bien el alcance que va a tener nuestra política y en el caso de que no podamos cubrirlo, pues aquí en este punto tendría que citar las declaraciones de la UNESCO, que tratan un poco de defender los derechos de las instituciones, el derecho de acceso a la información y hacer que sea más fácil estas políticas de preservación, que no tengan tantas limitaciones en algunos casos. No es responsabilidad de la institución, o no puede luchar una institución sola, sino a nivel global, hay que trabajar por el libre acceso a la información o el acceso a la información y, por tanto, la preservación de esos acervos, de esas colecciones. Tá. Porque, na verdade, então, acho que ficou também uma coisa importante agora a ser mencionada, é o fato de a política de preservação, ela também soma vários tipos de conteúdos, vamos dizer assim. Ela também tem que pensar a produção que é gerada na própria instituição. Claro. Né? E quando você menciona a revista, base de dados, que são as adquiridas de terceiros, e se isso vai entrar numa política de preservação ou não.
não é? Porque quando falamos de repositório, muitas vezes nós estamos falando da produção interna, institucional, né? E quando a gente está falando de base, a gente está falando... Então, também tem essa mescla, além do material nato digital e do material digitalizado, não é, professora? Claro. Como é que trabalha todos esses itens? Claro, estamos hablando de una política de preservación digital de forma un poco genérica que podría aplicarse a una biblioteca que soporta un repositorio institucional, pero que también tiene otras colecciones. Pero una política de preservación también para un archivo, para un museo, para una institución administrativa que está usando material, o sea, creando y generando material, contenido electrónico, debería poder aplicarse a todos ellos. Pero cada uno tendrá después que definir algunas prioridades con respecto a ese documento creado en la institución, obtenido, adquirido, nato digital o no nato digital. Entonces, intentaríamos eso. Se podría aplicar a todo tipo de institución y después, dependiendo del contenido, se tiene que trabajar. Então, professora, agora eu entrei pensando aqui na sua resposta. Veja, e dentro de uma instituição, por exemplo, universitária, nós estamos numa universidade, né, em que nós temos museus, bibliotecas, arquivos, e aí quem é que se responsabiliza? É uma instituição, cada uma faz o seu, por exemplo, a biblioteca atua a sua preservação, o museu a dela. Como você vê isso? La idea sería que por lo menos hubiera una política general aplicable a todos, a todas las unidades, que después mencione las particularidades de las distintas bibliotecas, archivos, etcétera, y más adelante se podría desarrollar políticas concretas por unidades. Y los programas, obviamente, desde luego deben ser programas desarrollados para cada tipo de institución, porque estas características, estas cuestiones de tipo de documento, procedencia del documento, formatos, etcétera, puede ser distinta. Entonces, mínimo un paraguas, por lo menos, que sea de toda la institución, y después podemos precisar. Ótimo. Esse foi conceito bem interessante. Então, a política seria ampla e depois os programas dentro daquela política, cada unidade vai desenvolver o seu programa e é responsável. Mas, então, nós estamos falando aqui, uma política de preservação digital exige multidisciplinaridade, né? Exige equipes de várias unidades, exige trabalho cooperativo, de colaboração, né, professora? Sí, sin duda. Isso é relevante. Sí, y eso es lo que a veces resulta más complicado al principio, pero después se consiguen resultados más. E se alguém tivesse querendo agora, que está nos ouvindo, pensando, bom, então, por onde eu começo uma política de preservação digital na minha instituição? Quais seriam as suas orientações, o seu caminho, o passo a passo? O que você acha? Yo primero iría a cotillear, que decimos nosotros, iría a mirar un poco otras políticas para familiarizarme con el tipo de información que recogen, las partes y el nivel de profundidad también en la que se trata cada cosa, y de esta manera no cogerle tanto miedo. Y después podría ir a algo más práctico, que es decir, ve a la herramienta del proyecto Escape, que tiene un conjunto de plantillas, pero creo que ese no sería el primer paso, sino que el primer paso sería más, bien, ahora necesito el equipo, ahora voy a planificar cómo lo voy a hacer. Entonces, primero necesitaría ese trabajo de equipo y conseguir el apoyo institucional. Y después, ya cuando tuviera ese equipo, ese apoyo, podría comenzar a redactar la política. Y para poder redactarla, ahí sí que podría darle algunas referencias útiles de estos son las secciones principales, estos son los elementos de cada sección que deberíamos tener en cuenta, y usted lo puede desarrollar así. A comunidade europeia está muito avançada, não só no acesso aberto, mas também nesses processos todos de digitalização, de gestão de acervos digitais, né? E dentro da comunidade europeia existe uma norma, uma regra, uma orientação, ou ainda é isso, cada instituição? Yo diría que no existe una norma para creación de políticas a nivel europeo. Existe, pues, a través de proyectos se han creado
recomendaciones o puedes, por ejemplo, la British Library puede servir de ejemplo. O también, en este caso no es europeo, pero de Canadian Heritage, bueno, tiene otra institución que también tiene otros modelos, pero no podría decir que haya una norma o una recomendación europea. Hay directrices de se debe preservar el patrimonio, se debe trabajar en esto, pero todavía no está tan claro cómo se debe hacer. Muito bem. Então, acho que também já passamos aí várias fontes, né? Você anteriormente tinha mencionado, acho que foi o Canadá ou a Austrália? Austrália, Austrália, não é? Que também é isso, na Austrália é uma universidade. No, la Biblioteca Nacional Australiana, también universidades asociadas, pero sobre todo la Australian National Library está muy avanzada en este tema, es pionera, desde luego. Então, as bibliotecas nacionais estão, pelo visto, porque você também falou da Inglaterra, né, da British Library, são as bibliotecas nacionais que estão desenvolvendo um trabalho que nós poderíamos usar de referência para as políticas. Sí, creo que principalmente bibliotecas nacionales y hay algunas otras instituciones que podría mencionar, pero sí porque tienen más esa responsabilidad de preservación de la memoria que otras bibliotecas tienen en menor medida. Por ejemplo, la biblioteca pública podemos decir que sí, pero no es su prioridad. Entonces, las bibliotecas nacionales, igual que en otras cosas como la descripción bibliográfica o las autoridades, gestión de autoridades, tiene que ser la cabecera y tiene que ser la que establezca unas directrices. Entonces, sí, en España, aunque va un poquito más atrás, también la Biblioteca Nacional es la que está haciendo más esfuerzos para promover la preservación digital y unas formas de hacer comunes. São os nossos grandes projetos, né, de bibliotecas digitais. Mas as bibliotecas universitárias também, claro, né? Por também, conta dos repositórios, já que a gente falou anteriormente, né? Sim. Os repositórios estão sendo desenvolvidos nas universidades, né? E aí como que está? Sí, claro, ahí sí que yo creo que ha sido más una causa y efecto de empezar a crear repositorios para preservar, se decía, preservar el patrimonio, la memoria de la institución, pero lo que se estaba haciendo en un principio no era tanto preservar, sino dar acceso. Y el preservar ha venido después. Mucha gente ha creado muchas instituciones, muchas universidades, muchas bibliotecas han creado repositorios institucionales y han creído que con eso estaban cumpliendo con la necesidad de preservar. Pero es un principio y es algo que sí, es necesario, pero no es suficiente. La preservación digital va más allá que crear el repositorio, introducir el contenido, gestar y mantenerlo en algún sistema de almacenamiento y tal. La preservación digital requiere programación, requiere una serie de estrategias que no todos, o prácticamente hasta hace unos años, muy pocos sistemas soportaban. Ahora podríamos decir que cada vez más sistemas de repositorio digital como DSpace o Fedora están dando funciones y están soportando y ayudando el flujo de la preservación digital, el flujo de trabajo. Entonces, sí, ha sido un poco después de esa creación de repositorios, pero sí que desde las universidades se está trabajando en esa preservación digital de la producción académica, porque no solamente será científica, también será cultural, también será educativa de la institución. Eu acho que podíamos resgatar uma frase principal que você mencionou agora, que é o acesso, a mentalidade de que são etapas de desenvolvimento, vamos dizer assim. Né? Tivemos o acesso e a preocupação, mas isso só não basta. Né? Não basta. E você tem razão, os repositórios iniciam com essa, vamos dar acessibilidade, né? E visibilidade à produção científica, por exemplo. Mas é mais do que, agora passamos para a etapa de ter que pensar muito bem como garantimos que ese acceso sea permanente. Sí. ¿No es? Incluso aunque en la definición de repositorio institucional incluías preservación, esa preservación está siendo una preservación de mínimos. También podríamos decir que mínimo es mejor que nada. Entonces, ahora no se trata de castigar a los que no hayan hecho una serie de cosas, sino, bien, por lo menos has llegado a este nivel. Para esto creo que es interesante algunos modelos que se han desarrollado, como
bueno, los niveles de la National Data Alliance. Bueno, aqui deveria parar um momento. Isso. Então, isso que eu ia te pedir, professora, porque eu acho que esse a gente vai começar já no nosso próximo vídeo, né, que a gente vai conversar especificamente sobre as estratégias, não é? Sim. Então, especificamente para a gente finalizar e agradecer muito a sua participação, de maneira geral, eu acho que se você quiser mencionar mais alguma coisa sobre a política de preservação, essa visão mais introdutória. No, simplemente quisiera decir, animar a la gente a desarrollar, a la gente, a las instituciones a desarrollar política, a comenzar por ese compromiso, que es lo importante, porque de nada sirve invertir dinero en digitalizar si luego no hay un compromiso detrás de que eso se mantenga, que perdure y que no se pierda ese esfuerzo. Entonces, las políticas tienen que crearse. Ótimo. Então, nós agradecemos de novo a professora Gema Buena, que nós ainda vamos ter o prazer de acompanhá-la nos próximos vídeos, onde nós vamos adentrando um pouquinho mais em outros temas, para que acompanhamos, então, uma estrutura de discussão sobre o tema da preservação digital, atendendo aí a uma necessidade que nós estamos vendo de conteúdos de qualidade, né, atualizados, etc., para essa problemática tão relevante no momento. Né? Então, agradeço, professora. Obrigada. Foi um prazer. Um prazer. E nos vemos logo mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Gracias.